Buenos días, yo soy el doctor Enrique Formentini y soy el responsable del dictado de este tema, que es Introducción al estudio de la farmacología clínica. Como siempre, recordamos algunas recomendaciones para la cursada virtual de farmacoterapia. En primer lugar, deben recordar que las presentaciones solo son un material de apoyo pedagógico, no son material de estudio solamente. Y salvo que se lo indique explícitamente, las representaciones no reemplazan al material de estudio recomendado por la cátedra y que se encuentra disponible en el entorno virtual. El material de estudio de esta clase es el de Introducción al estudio de la farmacología clínica, que es un apunte que he confeccionado yo y que lo tienen disponible en el entorno virtual. En las presentaciones solo se explicarán en detalle los puntos que por nuestra experiencia sabemos que presentan más dificultad para su comprensión, mientras que los puntos que puedan ser comprendidos fácilmente a partir de la lectura del material de estudio solo serán explicados brevemente. Vamos a describir brevemente cuál es el objetivo de la farmacología clínica o cuál es la materia de estudio de la farmacología clínica. Esta es una especialidad médica cuyo objetivo principal es la mejor utilización de los fármacos en un enfermo. El uso o el ejercicio de la farmacología clínica es tratar de conseguir el mayor beneficio terapéutico con la máxima eficiencia posible, velando siempre por la seguridad del paciente. En primer lugar, atendemos siempre a la seguridad. Tenemos que tener presente que existe una relación estrecha entre la farmacocinética y la terapéutica. La farmacocinética busca reducir los datos de concentración del medicamento en fluidos biológicos o tejidos y transformarlos a parámetros farmacocinéticos que tengan significación biológica. Y a partir de esos parámetros farmacocinéticos es que se van a diseñar los esquemas posológicos, es decir, se va a estimar la dosis necesaria para lograr el efecto y los intervalos de administración para lograr, digamos, que el medicamento logre el efecto deseado. Para mejorar entonces la atención del paciente en el sentido de promover la utilización más segura y eficaz de los medicamentos. Entonces estamos hablando del ejercicio de una terapéutica de base científica y racional. A su vez, los conocimientos de farmacología se van a incrementar a través de la investigación. Y el objetivo también de la terapéutica es transmitir los conocimientos adquiridos a través de la enseñanza. Una de las cosas más importantes que tiene que conocer un clínico cuando tiene que enfrentarse a un paciente es ser consciente que no todos los individuos o ningún individuo va a responder a una terapéutica de igual manera que otro. La variabilidad, entonces, es una característica de los sistemas biológicos sobre los que nosotros estamos estudiando. De manera que es posible y es probable que ocurran errores en el ejercicio de la terapéutica. Entonces, el clínico tiene que estar preparado para minimizar ese tipo de errores que tendrían consecuencias desagradables o desafortunadas sobre el paciente. A grandes rasgos podemos definir o identificar dos tipos de errores: los errores llamados aleatorios y los errores sistemáticos. Esos son los errores que van a determinar la falla terapéutica. Nos corresponde ahora a conocer cuáles son cada uno de ellos. Con respecto a los errores sistemáticos, podemos decir que estos están relacionados con el desempeño del clínico actuante y están asociados a la exactitud del método empleado en el ejercicio de la práctica médica. Uno de los ejemplos que comúnmente podemos proporcionar es acerca
de la medición de las variables fisiológicas que realiza el clínico durante las maniobras semiológicas. Nosotros tenemos que tener presente que por definición todo sistema biológico presenta determinada variabilidad. Así nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, variables fisiológicas como temperatura rectal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o volumen urinario, nosotros no estudiamos un valor promedio, porque ese valor difícilmente pueda coincidir con el valor real observado, sino que estudiamos valores o intervalos de valores dentro de los cuales nosotros asumimos que el comportamiento fisiológico es normal. Valores que estén por fuera de ese rango nos estarían indicando que estamos ante una problemática. Ahora, si nosotros no realizamos una metodología correcta para evaluar el valor de estos parámetros, entonces estamos cometiendo un error imputable al clínico, un error de metodología, un error sistemático. ¿Cuáles son entonces las causas de los errores sistemáticos? Hay muchas causas, hay muchos errores sistemáticos, pero para orientarnos al estudio de los mismos, podemos decir que cualquier error sistemático puede ser debido a, en primer lugar, la no realización de un buen procedimiento semiológico, es decir, fallas en la metodología de la recolección de datos. Otro error sistemático puede ser debido a descuido, negligencia, técnica inadecuada o metodología incorrecta por parte del clínico en la medición de las variables biológicas, utilización de instrumental impreciso, averiado, sin calibrar o inadecuado, por ejemplo, no realizar los correspondientes diagnósticos diferenciales, o una combinación de todos los factores anteriores. Esto nos lleva a que si nosotros vamos sumando errores o imperfecciones en nuestro procedimiento, podemos llegar a realizar un diagnóstico erróneo. Y a partir de un diagnóstico erróneo o una evaluación errónea podemos instaurar una terapéutica que no sea la adecuada. Sería entonces bastante pretencioso querer en 2 o 3 transparencias incluir todos los posibles errores sistemáticos en los cuales puede incurrir un clínico. Pero tenemos o podemos hacer un test personal para poder identificar, según distintas situaciones, cuáles pueden ser los errores que son sistemáticos. Y es que un error cometido a causa de un procedimiento inadecuado que puede ser imputado como mala praxis profesional es entonces un error sistemático, un error de procedimiento, un error de mala actuación del profesional. En segundo lugar, tenemos los errores aleatorios o errores al azar. Estos errores son aquellos en los que los valores de las variables difieren del verdadero valor por azar, es decir, son errores que no podemos evitar porque son propios de los sistemas biológicos con los que trabajamos. ¿Qué es lo que pasa? Ningún individuo es exactamente igual a otro. Ningún individuo presenta los mismos parámetros fisiológicos que otro. Por lo tanto, ningún individuo inclusive que presenten la misma enfermedad entre sí, la presentan del mismo grado o la misma intensidad o presenten exactamente los mismos síntomas. Es decir, hay variabilidades que nosotros no podemos prever o manejar. Volvemos a la aclaración que hicimos al principio. ¿Cómo podemos entonces diferenciar los errores sistemáticos y los errores aleatorios o al azar? Es que la diferenciación entre los unos y los otros se basa en que los errores sistemáticos pueden ser evitados o minimizados por el profesional actuante, mientras que los errores al azar no se los puede evitar, es decir, que no pueden ser inculpados al clínico como mala praxis profesional. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que realizar la anestesia de un animal y tenemos que usar, por ejemplo, ketamina intravenosa.
Una de las cosas que un clínico puede hacer es evaluar el estado del paciente, por ejemplo, y calcular bien la dosis. Pesar al individuo, usar una jeringa bien calibrada, calcular y cargar bien la dosis, realizar la administración por la vía correspondiente, pero puede ser que el paciente pueda realizar alguna reacción de idiosincrasia, algo totalmente inesperado, algo que ni siquiera esté dentro de los efectos colaterales posibles. El animal puede tener un síncope, es decir, que hay algo, hay cosas que no pueden ser imputadas al clínico, porque están más allá de lo que el clínico puede prever. Eso hubiera ocurrido aunque no hubiéramos tenido ninguna precaución en calcular bien la dosis. Lo que pasa es que la única forma de saber que ha ocurrido un error no imputable al clínico es haber evitado todos los errores de procedimiento al principio. Dentro de la variabilidad de la respuesta terapéutica asociada al fármaco tenemos dos tipos de variabilidades, la cualitativa y la cuantitativa. Vamos a definir primero la variabilidad de tipo cualitativo. Esta es una variabilidad denominada de tipo todo o nada. Es decir, si yo realizo o instauro una terapéutica a una población de individuos, yo puedo observar después que una gran mayoría de la población responde de la forma que yo espero, o el tratamiento es terapéuticamente exitoso. Y hay otra porción de la población, quizás una minoría, que no responde al tratamiento, que no responde según lo esperado. Es decir, esas son variabilidades que yo no puedo prever y que son de tipo cualitativa, es decir, todo o nada, responde o no responde. Por el contrario, la variabilidad de tipo cuantitativa es aquella donde luego de administrar un fármaco a un grupo de individuos, uno puede observar que la respuesta no presenta la misma magnitud en todos los individuos, sino que muchos de los efectos farmacológicos indeseables de los medicamentos son de este tipo. Podríamos diferenciar entonces dos tipos de variabilidad cuantitativa. La variabilidad de la respuesta a una misma dosis y la variabilidad de la dosis para obtener una respuesta óptima. La variabilidad de la respuesta a una misma dosis la vamos a explicar con un ejemplo. Supongamos que para las fiestas de Navidad y Año Nuevo los perros se ponen ansiosos porque por ahí alguien hace detonar algún cohete, algún petardo, cosas por el estilo. Y entonces nosotros vamos a administrarle un sedante, una cepromacina al perro, ¿verdad? Para disminuir la hiperexcitabilidad del mismo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros administramos ese sedante a una gran cantidad de individuos, administramos la misma dosis, vamos a obtener o vamos a observar que de manera cuantitativa la respuesta no es la misma en todos los individuos. Vamos a ver que un gran porcentaje de la población, por ejemplo que está aquí representado en la curva de Gauss, un gran porcentaje de la población, un 68% de la población, va a responder de manera deseada, es decir, el animal se va a tranquilizar y va a atender al decúbito y va a atender al sueño. Otra pequeña proporción de individuos va a responder de manera exacerbada, es decir, el animal realmente va a quedar, digámoslo en términos un poco burdos, va a quedar planchado, es decir, son animales hiperreactivos, es decir, que la dosis le produjo un efecto mayor al esperado. Y otro porcentaje más chiquitito van a ser individuos a los cuales esa dosis no le va a producir absolutamente nada. Es decir, el clínico tiene que estar en conocimiento que muchos pacientes de él pueden estar en cualquier parte de la curva de distribución poblacional. El otro tipo de variabilidad de respuesta asociada al fármaco es la variabilidad de la respuesta clínica en función de diferentes dosis. Es decir,
No todos los individuos van a necesitar la misma dosis para obtener un efecto clínico. Y esto lo podemos observar cuando administramos un medicamento hipnótico por vía intravenosa a distintos individuos. Por ejemplo, si yo tengo que administrar por vía intravenosa a un gran grupo de perros tiopental sódico y administrarlo en bolo en forma endovenosa, lenta, hasta obtener la caída palpebral, es decir, que el animal se duerma, yo voy a observar que una gran cantidad de individuos voy a necesitar administrar una determinada dosis, porque voy a administrar a respuesta, es decir, un efecto farmacológico dosis dependiente. Y va a haber otros individuos que voy a administrar un poquito y ya el animal se va a dormir. Y hay otros individuos, muy poca proporción de la población, que voy a llegar a la dosis máxima posible y no van a dormirse. Es decir, que no todos los individuos en determinados medicamentos van a reaccionar de la misma manera y van a tener el mismo efecto. Otras causas de variabilidad asociada al fármaco son la variabilidad farmacodinámica y la variabilidad farmacocinética. La variabilidad farmacodinámica es la variabilidad de la respuesta producida por la interacción entre el fármaco y el receptor. Puede deberse a distintos tipos o distintos grados de afinidad del fármaco con el receptor. Fármacos con mayor afinidad pueden producir mayores respuestas, con baja afinidad una misma dosis puede no producir la respuesta deseada. A su vez, hay individuos que pueden tener sobreexpresión de determinados receptores, por lo tanto una dosis normal puede producir un efecto elevado, o puede haber deficiencia de determinados receptores. En cuanto a la variabilidad farmacocinética, estaría determinada por factores como sobreexpresión de enzimas metabólicas que hacen que el medicamento desaparezca rápidamente y eso puede producir o un efecto disminuido o que el efecto dure muy poco o que haya deficiencia de enzimas, por lo tanto una dosis puede producir un efecto muy prolongado y puede producir efectos indeseables. Lo mismo que en lo que respecta a la eliminación, no todos los individuos tienen el mismo perfil o la misma capacidad para depurar fármacos, porque también eso produce variabilidad. Y después tenemos la variabilidad mixta, que es una mezcla de las dos anteriores. ¿A qué vamos con todo esto? Que un poco nos puede acobardar. Sin embargo, es necesario que el clínico sepa que los sistemas biológicos son variables, que ningún individuo va a responder a una terapéutica de la misma manera y que existen siempre un sinnúmero de factores que nosotros no podemos conocer a priori y que no podemos controlar. Es decir, hay que tener presente que en biología, como en cualquier otro orden de la vida, lo poco probable no quiere decir imposible. Es decir, supongamos que nosotros estudiamos un medicamento y decimos, bueno, solo se han observado efectos letales en el 0,00001% de los casos. Es decir, es un medicamento muy seguro. Bien, eso en cuanto a los números y la estadística está bien. Pero hay que tener presente que a lo mejor ese caso en 1.000.000 me toca a mí. Ese caso en 1.000.000 puede ser el perro que entre por la puerta del consultorio ese día. Es cierto, hay cosas que uno no puede prever y la fatalidad siempre existe. Pero hay una cosa que el clínico puede hacer para saber si esa fatalidad es a causa de su mala praxis o a causa de factores que no puede prever. Y es el buen ejercicio profesional. Después tenemos lo que conocemos todos, la variabilidad de la respuesta terapéutica asociada a las especies. Sabemos, por ejemplo,
que los bovinos en sus distintos estados de desarrollo va a cambiar su fisiología digestiva de monogástrico a poligástrico, va a modificar el pH de su orina, es decir, nosotros tenemos que tener presente que hay ciertas vías de administración que no podemos usar en el bovino u otras que sí las podemos usar cuando el animal es joven. Por ejemplo, en el equino sabemos que es un animal muy sensible, con una gran sensibilidad. La piel delgada y el escaso tejido conjuntivo subcutáneo del mismo impide que nosotros podamos usar esa vía de administración. También sabemos de las deficiencias enzimáticas de algunas especies, por ejemplo el felino, el gato, donde sabemos que hay determinados medicamentos que no tenemos que administrar porque el animal no lo puede biotransformar. Vamos a mencionar aquí algunos conceptos o recordar algunos conceptos acerca de la ventana o amplitud terapéutica. Si tenemos una gráfica de coordenadas cartesianas en donde graficamos la concentración en función del tiempo, allí podemos describir la curva de concentración plasmática en función del tiempo, y aquí tenemos tres fármacos, A, B y C. Y tenemos dos líneas paralelas que delimitan una concentración mínima eficaz, es decir, la mínima concentración a partir de la cual el clínico puede observar efectos terapéuticos, y la concentración tóxica, es decir, la concentración a partir de la cual, si se sobrepasa esta, es posible que aparezcan manifestaciones tóxicas. Es decir, que la correcta terapéutica es aquella en la que el clínico logra administrar la dosis del medicamento correcta a intervalos de administraciones correctos para que las concentraciones del medicamento fluctúen el mayor tiempo posible dentro de esta franja o margen terapéutico. Volvemos entonces a algunas variabilidades a causa del concepto de ventana terapéutica, y es que hay un primer supuesto erróneo, y es que el margen terapéutico ha sido investigado y definido para cada fármaco. Y esto no es así, hay muchos fármacos donde no se sabe exactamente cuál es la ventana terapéutica, justamente porque son fármacos que presentan muchísima variabilidad entre individuos. Y muchas veces el clínico tiene que ajustar la dosis en función de la respuesta del individuo. Por ejemplo, uno de los fármacos que mayor variabilidad presentan y que no hay una dosis para cada individuo, sino que el clínico tiene que ajustarla, es por ejemplo los cardiotónicos, los digitálicos. Allí el individuo puede responder de diversa manera a distintas dosis. Por eso el clínico va escalando la dosis de a poco hasta que llega a obtener la respuesta esperada del paciente. Y el segundo supuesto es asumir que logrando concentraciones séricas de un fármaco dentro del margen terapéutico, esto garantizaría la obtención de una respuesta clínica esperada. Es decir, normalmente el margen terapéutico se realiza o se estima a partir de estudios muy controlados, pero nosotros ya habíamos hablado que no todos los individuos pueden responder de la misma manera, que puede haber deficiencias enzimáticas que limitan la metabolización del fármaco, o que puede haber errores o fallas en la eliminación del medicamento por vía renal, por ejemplo, que puede haber sobreexpresión de receptores o deficiencia de receptores, y esto hace que, por más que yo tenga concentraciones dentro de la ventana terapéutica, el efecto no es el deseado. Es decir, que la terapéutica siempre tiene un grado de incertidumbre muy grande, y el clínico tiene que estar atento a si aparecen reacciones adversas o reacciones inesperadas aún a dosis terapéuticas y a procedimientos de diagnóstico y procedimientos de administración del fármaco que sean correctos, porque tiene que estar a la espera o a la expectativa de suprimir la medicación si aparece un efecto indeseable. ¿Cuál debería ser el desempeño del médico veterinario y la respuesta terapéutica? El médico veterinario debe tener en cuenta que no existe ningún fármaco completamente seguro, a menos que el compuesto sea farmacológicamente inerte.
No hay ningún fármaco que esté libre de efectos colaterales. Por lo tanto, en el ejercicio de la terapéutica se deben conocer tanto los posibles beneficios como también los riesgos potenciales y la implicancia de los residuos de estos en la salud pública. Por lo tanto, hay una información mínima e indispensable que el clínico debe conocer de cada medicamento que está utilizando. Aquí tengo o voy a presentar algunas cuestiones que nos deberían hacer reflexionar acerca de lo que deberíamos saber de cada medicamento que nosotros utilizamos. Por mencionar algunos, ¿cuál es el objetivo terapéutico del empleo del medicamento? ¿Cuál es el proceso patológico específico que deseo alterar utilizando un fármaco de esta clase y este fármaco en particular? ¿Es absolutamente necesario que use este fármaco? ¿Por qué vías puede administrarse este fármaco para el problema en cuestión y cuál vía va a usar? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las vías de administración posibles? ¿Qué forma farmacéutica va a usar? ¿Cuál o cuáles son las dosis recomendadas y en caso de haber más de una, cuál de ellas se va a usar? ¿Cuál es el intervalo de dosis entre fármaco en esta especie en particular? ¿Cuál debe ser la duración adecuada de la terapia a realizar? Si va a medicar animales de producción, ¿cuál es el tiempo de retirada en carne o leche? ¿Cuál es el costo del tratamiento? ¿El valor del tratamiento excede el valor del animal? ¿Puede el propietario costear el tratamiento? ¿Qué precauciones debe tomar para asegurar la eficacia? Si el fármaco se elimina por riñón, ¿la función de este es normal? ¿El alimento interfiere con la absorción del fármaco? ¿El medicamento debe administrarse junto con las comidas o alejado de las mismas? ¿Cuáles son las contraindicaciones de este fármaco? ¿En qué condiciones o situaciones no debe usarse? ¿Qué reacciones adversas pueden esperarse razonablemente? ¿Cómo se pueden detectar las reacciones adversas? ¿Cómo se puede proceder ante la aparición de reacciones adversas? ¿Cómo se va a evaluar el resultado de la terapia? ¿Con qué parámetros se puede evaluar si el animal está respondiendo al tratamiento? ¿Cuánto debe esperarse para observar los primeros signos de evolución favorable? ¿Cómo determina la cura clínica, es decir, si el animal ha sanado?